Hola a todos, en este video vamos a ver la sección 7.8 del Larson correspondiente a las series de Taylor y de McLaurin. Los ejercicios propuestos son los que están en la página 500 y en este video vamos a hacer el 7, 8, 11, 12, 24 y 63. Comencemos por el ejercicio 7. Dice, use la definición para hallar la serie de Taylor centrada en C para la función. Es decir, tenemos que usar cómo se define una serie de Taylor para poder encontrar la representación, o mejor dicho, una serie de Taylor a partir de f de x. En este caso, nuestra serie va a estar centrada en 0 y por lo tanto va a ser una serie de McLaurin. Entonces, por definición, la serie de McLaurin, que es una serie de Taylor centrada en 0, está dada por esta forma. Fíjense que es la serie donde tenemos la derivada enésima de la función, justamente evaluada en 0, sobre n factorial por x a la n. Entonces, para poder hacerlo con esta definición, ¿qué tendríamos que calcular? Tendríamos que tomar la función dada, como está centrada en 0, vamos a evaluar en 0 justamente, y vamos a calcular las derivadas sucesivas de esta función. Y las vamos a evaluar en 0, para poder obtener justamente el coeficiente de McLaurin. Si nosotros derivamos, fíjense, tenemos f de x que es seno de 2x, cuando la derivamos obtenemos 2 por la derivada del seno, que sería coseno de 2x, la derivada segunda nos va a quedar, fíjense de vuelta, 2 por la derivada del coseno de 2x, entonces nos va a quedar 2 por 2, nos va a quedar menos 4 por el seno de 2x, y así sucesivamente ustedes van encontrando las derivadas justamente sucesivas de la función seno de 2x. Y lo que tenemos que hacer para poder construir la forma de serie de McLaurin es justamente evaluarla en el centro, que es 0. ¿Sí? Entonces evaluamos f en 0, la derivada primera en 0 nos da 2, la derivada segunda en 0 nos da como resultado 0, la derivada de orden 3 nos da en 0, nos da menos 8. Entonces así vamos encontrando los términos. ¿Nuestro objetivo cuál es? Bueno, es una vez que los tenemos, encontrar un término general, darle una forma general o ver qué patrón común se cumple para encontrar cómo es la serie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar estos primeros términos y a ver qué nos queda. Entonces, reemplazando los valores que obtuvimos para las derivadas sucesivas en 0, en la representación de serie de McLaurin, entonces tenemos f de 0 que era 0, f' en 0 que nos dio 2 por x, la derivada segunda en 0 sobre 2 factorial, la derivada segunda en 0 nos había quedado 0, entonces nos va a quedar 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. La derivada de orden 3 nos había quedado menos 8, por eso nos queda menos 8 sobre 3 factorial por x al cubo. La derivada de orden 4 en 0 nos había dado 0, así que esto nos queda 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos observar? Que en los lugares pares, las derivadas en 0 nos dieron 0. Entonces, estos términos donde aparece el primer término, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, quedan multiplicados por 0, entonces se pierden, y solo sobreviven aquellos términos que tienen, fíjense, los lugares impares. Entonces, fíjense, el primero, que es 2 a la x, lo podemos ver como que esto es 2 a la 1 sobre 1 factorial por x. El término menos 8 sobre 3 factorial por x al cubo, podemos reescribirlo como menos 2 al cubo sobre 3 factorial por x al cubo. El término que nos queda acá, que es 32 sobre 5 factorial por x a la quinta, es justamente 2 a la quinta, que es 32 sobre 5 factorial por x a la quinta, y, por ejemplo, podemos continuar de esta manera. Y lo que podemos ver es que en realidad solo quedan las potencias de 2 impares. Fíjense, 2 a la 1, 2 al cubo, 2 a la quinta, y así sucesivamente. Entonces, y al mismo tiempo va alternando. Fíjense, el primer término es positivo, el segundo es negativo, positivo, negativo. Entonces podemos escribir de forma general como la serie, que es menos 1 a la n, porque va alternando justamente, y nos quedan 2, que es este término, que es 2, y está elevado siempre a ¿qué potencias? A las potencias impares, por eso ponemos 2n más 1.
sobre su correspondiente, que es 1 sobre 1 factorial, acá es al cubo sobre 3 factorial, acá es a la quinta sobre 5 factorial, así que nos queda 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1. O sea que solamente nos queda en función de los términos impares, de los lugares impares. Y así obtenemos una serie de Maclaurin a partir de la función que nos habían dado. Entonces, la función, la serie de Maclaurin para f de x igual a seno de 2x, podemos decir que es esta. En este caso, para analizar la convergencia o ver en qué lugares la función coincide con la serie, es decir, en los cuales la serie converge a la función seno de x, deberíamos analizar el residuo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los ejercicios siguientes. Por ahora, solamente se nos pide hallar la serie de Maclaurin a partir de la función dada, que en este caso era seno de 2x por definición, que era encontrando las derivadas sucesivas. Veamos otro ejemplo. En el ejercicio 8 tenemos la misma consigna, que es usar la definición para hallar la serie de Taylor centrada en C para la función dada, que en este caso es el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, y otra vez el centro vuelve a ser C igual a 0, entonces estamos encontrando, en lugar de una serie de Taylor, es la serie de Taylor centrada en 0, es decir que estamos trabajando con la serie de Maclaurin. Nuestra función, en este caso, es logaritmo natural de x al cuadrado más 1, por lo tanto, para hacerlo por definición, vamos a tener que encontrar las derivadas sucesivas de esta función y evaluarlas en 0, ¿sí? Así, de la misma manera que hicimos recién. Entonces, partimos de la función, que la conocemos, que es logaritmo natural de x al cuadrado más 1, y encontramos todas sus derivadas sucesivas, o algunas, mejor dicho, no todas, algunas que nos permitan encontrar alguna forma general. Entonces, calculamos las derivadas sucesivas y las evaluamos en 0. Fíjense, acá nos va a quedar f en 0 es 0, la derivada primera en 0 es 0, la derivada segunda en 0 nos da 2, la derivada de orden 3 en 0 nos da 0, después la derivada de orden 4 nos quedó menos 12, y así sucesivamente. Al principio es difícil darse cuenta si esto sigue algún patrón, pero haciendo algunos términos, en este caso un poquito más, podemos llegar a encontrar una forma general. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, reemplazamos en la forma general para encontrar algún término que nos indique cómo es la serie. Entonces reemplazamos, ¿sí? Este es el desarrollo de la serie de Maclaurin, vamos reemplazando. F en 0 que nos daba 0, F' en 0 que nos daba 0 también. La derivada segunda en 0 no, por ejemplo, nos daba 2, así que nos va a quedar 2 sobre 2 factorial por x al cuadrado. La derivada de orden 3 nos daba 0. La derivada de orden 4 nos daba menos 12, así que nos queda menos 12 sobre 4 factorial por x a la cuarta. La de orden 5 nos daba 0, la de orden 6 nos daba 240. Entonces, así como recién desaparecían algunos términos, todos los que están multiplicados por 0 se van. Entonces nos queda 2 sobre 2 factorial por x al cuadrado, menos 12 sobre 4 factorial por x a la cuarta, 240 sobre 6 factorial por x a la sexta, y fíjense que si uno calcula cuánto nos da este valor, fíjense, 2 sobre 2 factorial no es lo mismo que 1 sobre 1, 12 sobre 4 factorial es lo mismo que un medio, 240 sobre 6 factorial es un tercio. Entonces, recién haciendo los cálculos podemos darnos cuenta de que primero nos quedan potencias pares, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta. Segundo, que también van alternando, porque nos queda positivo, negativo, positivo, y así sucesivamente. Y al mismo tiempo vemos que el coeficiente que nos va quedando es de la forma 1 sobre 1, 1 al cuadrado, 1 sobre 3, un medio, un tercio. Entonces, lo que vamos viendo es que también nos queda alternado, entonces nos queda menos 1 a la n más 1, podemos escribir esta forma de alternar, que las potencias de x son todas pares, entonces es 2 a la n, perdón, 2n como potencia, y en el denominador siempre nos aparece el n correspondiente, así que nos queda sobre n, o sea que nos queda menos 1 a la n más 1 por x a la 2n sobre n. Entonces, a partir de la función que era f de x, el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, obtuvimos una serie de Maclaurin que tiene la forma que encontramos recién, ¿sí? Nuevamente, esta la obtuvimos a partir de la función, pero no hemos dicho nada acerca de la convergencia a la función
si converge a dicha función y dónde. Eso lo vamos a ver en el ejercicio que sigue. Veamos el ejercicio 11. Se demuestra que para todo x, la serie de McLaurin para la función dada converge a la función. En este caso tenemos una función que en este caso es coseno de x. Tenemos que encontrar cuál es la serie de McLaurin a partir de la función coseno. Y además tenemos que mostrar que converge a esa función, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para mostrar la convergencia vamos a utilizar primero vamos a mostrar cuál es la serie que se encuentra a partir de esta función. Si uno busca en la tabla de las series de potencias para funciones elementales, a la función coseno aparece como una de las funciones elementales y tiene como serie de McLaurin a la serie menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Nuestro objetivo, si bien ya conocemos cómo es la serie, es mostrar que efectivamente converge a coseno de x para todo x, ¿sí? Porque esa es la consigna, para todo x. Entonces, como les decía, vamos a tener que usar un resultado que está enunciado como el teorema de convergencia de las series de Taylor, y lo que nos dice es que si el límite del residuo cuando n tiende a infinito es 0 para todo x, entonces la serie de McLaurin para la función f de x coseno de x converge y es igual a la función, ¿sí? O sea, no solo converge, sino que converge a la función. Entonces, para mostrar que esta serie de McLaurin converge al coseno de x, vamos a tener que mostrar que el residuo, el límite cuando n tiende a infinito de r sub n, es igual a 0. El r sub n de x está definido como, fíjense, como la derivada de orden n más 1 en z sobre n más 1 factorial por x a la n más 1, donde z es un valor cualquiera que depende de x y de n. Entonces vamos a tener que trabajar con esta expresión. ¿Qué función es la que nosotros estamos trabajando? El coseno de x. Entonces, ¿cómo es la derivada de orden n más 1 cuando trabajamos con el coseno de x? Bueno, uno sabe que cuando deriva el coseno de x obtiene seno, después vuelve a derivar y obtiene menos coseno, y así sucesivamente. Entonces, las derivadas de orden n más 1 son más menos coseno y más menos seno de x. Pero, por suerte, sea cual sea el x, al darnos siempre coseno de x o seno de x en su defecto, nosotros sabemos que estas dos funciones están acotadas en valor absoluto por el 1. Entonces, la derivada, eso lo que nos lleva a decir es que la derivada de orden n más 1 para cualquier z va a tener, sí o sí, va a estar acotada por 1, o sea que en valor absoluto es menor o igual que 1. Esto es de gran ayuda porque como esta expresión interviene en la del residuo, si la podemos acotar es mucho más fácil ver a qué converge el límite. Entonces, pudimos probar que la derivada de orden n más 1 para cualquier z siempre es menor o igual que 1. Entonces, si uno hace valor absoluto de este cociente por x a la n más 1, fíjense que en lugar de escribir la derivada de orden n más 1 en z, simplemente le escribimos menor o igual que el valor absoluto de x elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. ¿Por qué? Porque esta expresión ya estaba acotada por 1. Pero esto que tenemos entre barras de valor absoluto justamente es la expresión para el residuo en x. Entonces, primero, por ser valor absoluto es mayor o igual que 0, y a la vez hemos probado que r sub n de x es menor o igual que esta expresión, que es valor absoluto de x elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, como nos quedó acotado de esta manera, vamos a ver cuál es el límite cuando n tiende a infinito de cada una de estas dos cotas. Lo que podemos decir es que para cualquier x que nosotros tomemos, esto va a ser una función exponencial, ¿sí? Lo que está en el numerador. Y en la expresión del denominador tenemos un factorial. Entonces, cuando calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, como la función factorial crece mucho más rápido que la función exponencial, este límite nos da como resultado 0. Eso lo vimos al principio cuando vimos sucesiones, ¿sí? Entonces, esta función exponencial para cualquier x que voy fijando,
siempre crece más lento que n más 1 factorial. Por lo tanto, el límite nos da 0. Fíjense que cuando calculamos el límite acá, este límite no depende de x, ¿sí? El x es arbitrario, digamos, y para cada x siempre va a pasar lo mismo porque el límite es cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué podemos ver? Que r sub n de x como función está entre 0 y esta función. Y el límite cuando n tiende a infinito de 0 es 0, y el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial es 0. Entonces, por el teorema de compresión para sucesiones, lo que podemos decir es que el límite de r sub n de x es 0, que es justamente lo que queremos probar. Y esto es para cualquier x. Entonces, como el límite para todo x de r sub n de x cuando n tiende a infinito nos dio 0, ahí sí podemos concluir por el teorema que la serie que tenemos como representación, que es menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial, converge a coseno de x para todo x perteneciente a los reales. Ahora sí son iguales, es decir, para cualquier número real tenemos representado al coseno de x como una serie de potencias. Veamos un ejemplo que es diferente al de la función de recién. Tenemos que hacer lo mismo, demostrar que para todo x la función o la serie de Maclaurin de la función dada converge a la función. Y en este caso la función es e a la menos 2x. Entonces vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a obtener cuál es la serie de Maclaurin para esta función. Entonces, si uno calcula las derivadas sucesivas, fíjense, de la función que es e a la menos 2x, y las va calculando, nos va quedando siempre de esta forma. E a la menos 2x, menos 2 por e a la menos 2x, después nos queda menos 2 por menos 2 por e a la menos 2x, o sea que nos queda 4 por e a la menos 2x, menos 8 por e a la menos 2x, y así sucesivamente. Entonces, esto, fíjense que si uno va observando, siempre nos van quedando potencias de 2 por e a la menos 2x. Entonces, de forma general, podemos decir que esto es menos 2 a la n por e a la menos 2x, ¿sí? La derivada de orden n. ¿Por qué lo escribimos? Porque justamente necesitamos encontrar cuál es la serie de Maclaurin para esta función. Si uno evalúa en 0 las derivadas sucesivas, puede escribir la serie de Maclaurin como la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 2 a la n, que es justamente la derivada de orden n de la función en 0, sobre n factorial por x a la n. Entonces, esta es la serie de Maclaurin que obtenemos a partir de la función e a la menos 2x. Lo que nosotros vamos a probar es que para todo x esta serie converge justamente a la función. Y nuevamente vamos a usar el teorema de la convergencia para series de Taylor, que lo que nos dice es que tenemos que mostrar que el residuo justamente tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces recordamos la forma del residuo, que es la derivada de orden n más 1 en z sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. Lo que vamos a ver, fíjense, es que la derivada de orden n más 1 en z, por lo que vimos recién, siempre la derivada de orden n es menos 2 a la n por e a la menos 2x. Entonces, la derivada de orden n más 1 en z va a ser menos 2 elevado a la n más 1 por e a la menos 2z. ¿Sí? Esto es por la forma general que encontramos para la derivada de orden n. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, tratar de construir el residuo y ver si podemos probar que el límite es justamente 0. Fíjense que si uno toma valor absoluto en la expresión del residuo, nos queda que 0 es mayor o igual que el valor absoluto del residuo, y esto es justamente la derivada de orden n más 1 en z por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y habíamos dicho que la derivada de orden n más 1 en z tiene esta forma, es menos 2 a la n más 1 por e a la menos 2z. Pero justamente, fíjense que esto es menor o igual que menos 2 por x en valor absoluto a la n más 1 sobre n más 1 factorial, y puedo dejar este valor acá, que es e a la menos 2z. Nuevamente vamos a aplicar el argumento de recién. Para cualquier x que elijamos, cuando n tiende a infinito, si tomamos el límite, justamente cuando n tiende a infinito, la función factorial siempre va a crecer más rápido que la función exponencial que está en el numerador. Entonces, cuando calculamos el límite de esta expresión, fíjense que nos queda el límite cuando n tiende a infinito de e a la menos 2z por
valor absoluto de 2x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, el valor e a la menos 2z es como un valor fijo, sale afuera del límite, no depende de n. Y en este caso, para cualquier x que yo tome, por lo mismo que dijimos recién, este límite se hace 0 porque la función factorial crece más rápido. Entonces nos queda e a la menos 2z por 0, que nos da como resultado 0. Entonces, lo que podemos decir es que como el residuo nos quedó acotado entre 0 y una sucesión que también tiende a 0, por el teorema de compresión para sucesiones, resulta que el límite, cuando n tiende a infinito de r sub n de x, también es 0, que es lo que queríamos probar. Y por lo tanto, aplicando el teorema que habíamos mencionado de convergencia, obtenemos que efectivamente la serie de Maclaurin que teníamos recién converge a e a la menos 2x para todo x. Porque acá el x que nosotros trabajamos es arbitrario, es cualquiera, y siempre se satisface que el límite cuando n tiende a infinito de r sub n de x es 0. Veamos el ejercicio 24. Dice, encuentre la serie de Maclaurin para la función dada, use la tabla de series de potencias para las funciones elementales. Y en este caso la función es coseno de 4x. Nosotros habíamos encontrado recién la serie de Maclaurin para ciertas funciones y lo habíamos hecho por definición. Una forma de hacerlo, alternativa, es usando la tabla de funciones, de series de potencias para funciones elementales, que se encuentra en la página 497. En este caso, para el coseno, que es una de las funciones elementales, su serie de Maclaurin con convergencia en todo R está dada por esta expresión, menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para obtener la serie, pero correspondiente a la función coseno de 4x, es básicamente trabajar con el hecho de que converge para todo x real y reemplazar el lugar de x por 4x. Es decir, es importante analizar que esto es para todo x real, porque si tomo un x real y en lugar de trabajar con x, trabajo con 4x, también sigue siendo un número real. Entonces, fíjense, reemplazamos. En esta expresión reemplazamos coseno de x por 4x y reemplazamos, por supuesto, en su representación como serie, que sería la serie de n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, y en lugar de x colocamos 4x a la 2n, y esta sería la representación, digamos, la representación para la función coseno de 4x como serie de Maclaurin. Es importante decir en qué intervalo ocurre esta convergencia. Y es tener en cuenta para qué intervalo converge la función elemental. Nosotros sabemos que la función elemental converge en todo R. Y para esta función que tenemos acá, que es coseno de 4x, va a converger en el dominio de esta función, donde el dominio también es todo R. Por lo tanto, la serie de Maclaurin, que obtuvimos recién, que es con 4x a la 2n sobre 2n factorial, converge a la función 4x en el dominio de esa función. Es decir, para todos los x reales, porque el dominio es justamente R. Por último, veamos el ejercicio 63. Dice, explique cómo usar la serie, nos dan conocida e a la x, que es una de las elementales, que es la serie de n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial, y tenemos que ver cómo usar esta función justamente para hallar la función dada en los apartados. Dice que no es necesario hallar la serie. Empecemos con el apartado A, pero primero aclaremos que, sabiendo que esta función, que esta serie de Maclaurin converge a la función e a la x para todo x, o sea, el intervalo de convergencia es toda la recta. Entonces, para obtener una serie de potencias para f de x igual a e a la menos x, sabiendo que e a la x tiene esta forma, entonces simplemente reemplazamos g de x, evaluamos g de x en menos x. Entonces nos quedaría e a la menos x igual a la serie, fíjense, pero en lugar de x nos queda menos x a la n sobre n factorial. Y así obtenemos una serie a partir de una conocida, ¿sí? De una elemental. Simplemente evaluando en lugar de x, evaluando la función g en menos x. Para el apartado B, fíjense que tenemos que encontrar para e a la 3x. Entonces hacemos lo mismo, sustituimos x por 3x en la representación de e a la x, y eso nos da como resultado la serie que en lugar de ser x a la n sobre n factorial, nos queda 3x a la n sobre n factorial. Nuevamente, fíjense que esta convergencia es para todo x real, porque el dominio de e a la menos x y el dominio de e a la 3x es también todo R. Veamos ahora qué ocurre
con qué ocurre con la función que nos piden ahora, que es x por e a la x. Entonces nosotros sabemos que a la x tiene convergencia con la serie x a la n sobre n factorial. Entonces, si multiplicamos por x en esta igualdad, fíjense que nos va a quedar x por e a la x, nos va a quedar x por la serie de n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Esta serie depende de n, entonces podemos multiplicar por x, ¿sí? Porque no, depende solamente de n, entonces multiplicamos por x y nos queda justamente la serie de x a la n más 1, porque nos va a quedar x por x a la n, que nos queda x a la n más 1 sobre n factorial. Y por último, para ver el apartado D, teníamos e a la 2x como función y e a la menos 2x sumadas. Entonces, por un lado hacemos g de 2x y obtenemos e a la 2x, que reemplazando en la serie de Maclaurin para e a la x, nos queda la serie de 2x a la n sobre n factorial. Y lo mismo para menos 2x, nos va a quedar la serie de menos 2x a la n sobre n factorial. Entonces lo que hacemos para obtener la suma es justamente sumarla. ¿Sí? Si sumamos e a la 2x más e a la menos 2x, es lo mismo que sumar estas dos series, y ya vimos en la sección anterior que si sumamos, esto es lo mismo que sumar ambos términos generales, o sea que esto nos quedaría la serie de 2x a la n sobre n factorial más menos 2x a la n sobre n factorial, que justamente por compartir el mismo denominador lo podemos escribir de esta manera. Entonces, usando una función elemental podemos obtener muchas otras funciones que tienen la misma naturaleza que e a la x, ¿sí? Entonces, en ambos casos, fíjense que acá el intervalo de convergencia sigue siendo el mismo, y en este caso, como hemos sumado, el intervalo de convergencia es la intersección de ambos intervalos de convergencia, pero ambos intervalos de convergencia son R, porque el dominio de e a la 2x y de e a la menos 2x es R, entonces el intervalo de convergencia de esta suma también es la recta real.